Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al fútbol profesional colombiano. ¿Quién les habla? Juan Carlos Espinosa. Hoy vamos a narrar el partido entre Nacional y Millonarios, un clásico del fútbol. ¿Qué nos comentas, Carlos Fernando? No, muy bien, es un partido que promete goles, que promete fútbol y bueno, esperamos ver en el día de hoy fútbol del bueno. Eso es lo que esperamos en el día de hoy, estamos ansiosos por ver este partido. Hola, soy Juan Vaquero, esto es Relatos Amarillos. Va a sacar Nacional de portería. René Higuita. Saque largo. La voz que escuchan es la de Juan Carlos Espinosa, taxista y periodista. Él es uno de los integrantes de nuestro equipo de investigadores. Sí, señores, viene Santa con el balón, Santa se la pasa a Neider Morantes, Neider, qué gambeta, qué calidad la de Neider, pase al vacío, ¡Gol! De Juan Carlos Espinosa, qué calidad, qué clase la de este jugador de chilena sin dejarla caer al piso. ¡Golazo! Juan, ¿cuándo recuerdas tú que nació en ti por primera vez ese sueño de ser locutor? Primera vez que recuerdas que dijeras, uy, esto me encanta. Siendo joven, había un videojuego donde había un periodista, un narrador mexicano dentro de ese juego y me parecía que lo hacía como tan bacano, tan elegante. Esta pasión de Juan Carlos por la locución deportiva nació por allá a finales de los años 90, cuando llegó al mercado el PlayStation, el primer videojuego en introducir la narración de un locutor profesional a la experiencia. Les voy a poner un segmento corto para que quienes no son aficionados sepan de qué estamos hablando. Un gol enorme, de gran importancia. ¿Podrán sacar el resultado? Oportunidad para cruzarle. Balón que va sobre el área. Ahí va el cabezazo y encontró al arquero como compañero. Y me parecía que lo hacía como tan bacano, tan elegante. Acabamos de vivir. Sin embargo, me parece que el ganador... Y fuera de eso, el humor que le ponía cuando un arquero en el videojuego chutaba en la pelota y el arquero soltaba el balón y el locutor decía, tiene las manos de mantequilla. Eso me causaba mi gracia. Juan tenía por ese entonces unos 15, tal vez 16 años. Entonces yo lo hacía con mi voz. Yo decía, yo soy ese. ¿Qué tal a todos los oyentes de la MLS y ESPN? ¿Quién les habla? Juan Carlos Espinosa. Qué dicha que yo fuese ese el que estuviera con esa locución. Yo me iba para mi casa luego de haber jugado y eso como que me retumbaba en la cabeza. Y como esa voz, como esa gracia con que él narraba, con esa imagen cuando se ponía el videojuego y mostraban la imagen del estadio, empezaba uno como a soñar. Bien, ¿quién les habla? Juan Carlos Espinosa. En el partido de hoy tendremos al DC United frente al Chicago Fire. Y yo sentía que lo hacía bien, sentía que lo hacía igual, o quizás hasta de pronto mejor. Y yo soñaba, yo decía, Todos tenemos sueños en la vida, y Juan Carlos es sin duda un gran soñador. Además de locutor, cuando joven también soñó con ser actor. Cuando veía esto de protagonistas de novela también veía como una oportunidad, inclusive una vez casi me voy para allá, Ya en sus 20s, cuando finalmente pudo obtener título de bachiller, pensó en estudiar ingeniería forestal. Me encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Me encanta estar dentro del bosque y sentirme solo. Pero como ocurre con frecuencia, Juan Carlos tuvo que poner sus sueños juveniles a un lado. Años antes, cuando aún cursaba el bachillerato, su novia de esa época quedó embarazada y Juan Carlos se las tuvo que ingeniar para asumir la responsabilidad. Juan Carlos trabajó de vendedor ambulante, lavó carros, estuvo en la Armada durante casi 2 años. A su regreso, conoció a Andrea, su esposa, y nacieron 2 hijas, Isabela, de 10, y María Camila, quien acaba de cumplir 15.
Pagar los recibos, poner comida sobre la mesa, eso no da espera. Y como dicen, lo urgente desplazó a lo importante. Todo requiere de tiempo y de dinero, y ahí es donde el tiempo y el dinero no alcanzan. Aunque en su caso más bien lo pospuso. Hoy en día Juan Carlos tiene 41, pero a lo largo de los años esos sueños siempre han estado ahí. Cuando administró una discoteca, Un nombre todo raro, que Cholerius Bar. Discoteca Cholerius. mientras limpiaba fachadas de edificios, Colgado de esos lazos con hidrolavadora, edificios altos. Ahí, mientras estaban esos momentos o esos baches por allá colgado, que uno como que se relajaba a descansar y a pensar, volvían como esos recuerdos. y especialmente desde hace 11 años, cuando se convirtió en taxista. Hoy en día tú sigues estacionando el carro de vez en cuando para practicar. Sí, señor. Lugares donde hay árboles, donde hay tranquilidad, donde no hay bulla, donde puedo estar solo, expresarme, donde pudiese hablar conmigo mismo o hablar con Dios, así, en esos lugares donde yo sé que nadie me va a interrumpir. Siempre he buscado un lugar apartado para hacer estas cosas donde nadie me vea, porque lógicamente usted sabe que se lo gozan a uno, y para el bullying está todo el mundo atento. La pelota la va dominando Neider Yesid Morantes. Pase al vacío. Se la tiran. ¿Qué se siente cuando tú haces eso? Sueño y suspiro. Pase al vacío. Se la tiran a Juan Carlos. Mire qué calidad. Saca uno, saca dos, saca tres. Increíble. Golazo. Gol de Juan Carlos Espinosa. Bien, ese es nuestro episodio de hoy, Permitido Soñar. Les contaremos la historia de Juan Carlos Espinosa, taxista, periodista, locutor y amigo, quien, a pesar de las dificultades, simplemente se rehúsa a darse por vencido. Era un grupo más bien como de poner quejas. Como ya todos los días se hablaba de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, yo tomo la decisión de decirles a todos: señores, yo voy a sacarle una radionovela a esto, porque yo quiero que por lo menos nos desestresemos un poquito. Una semana antes de que entráramos en cuarentena, el trabajo ya se había puesto pesado y empezamos a tocarnos la cabeza porque no había trabajo. Cada vez era menos la gente que salía a la calle. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, no! Los taxistas nos llaman y nos llaman. Que les colaboremos con la seguridad social, que le colaboremos con la administración. ¿Qué vamos a hacer? Ya volvemos. En RTVC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtvcplay.co. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos. Nuestro episodio de hoy, Permitido Soñar. Antes de continuar con la historia de nuestro colaborador, el taxista y periodista Juan Carlos Espinosa, y sus radionovelas de YouTube, quiero reflexionar un minuto sobre el siguiente tema, el de las oportunidades, o más bien la falta de ellas. Hay una idea predominante en nuestra sociedad moderna, una que usualmente se acepta sin mayores cuestionamientos, esa según la cual, para salir adelante en la vida, lo único que se necesita es una mezcla de talento y sacrificio. El argumento es más o menos el siguiente:
La vida es un juego en el que a todos se nos aplican las mismas reglas, en el que todos tenemos las mismas oportunidades y por consiguiente si a alguien le va mal es por su propia culpa, por no trabajar duro, por no saber aprovechar, es decir, por ser mal jugador. Pero este discurso no resiste mayor examen. Según un estudio publicado a mediados del 2021 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en Colombia se necesitan 11 generaciones para que una persona nacida en una familia de bajos recursos pueda alcanzar el nivel de ingresos medios de la sociedad. 11 generaciones. Es decir, de 220 a 330 años para que eso ocurra. Juan, ¿qué quiere decir aguantar hambre para ti? Digamos, en estos momentos que yo esté aquí, que no esté desayunando, pues eso no es aguantar hambre. En cualquier momento yo puedo salir y comerme algo, ¿cierto? Me saceo de esa necesidad. Aguantar hambre es acostarse sin una cena. Aguantar hambre es que usted se levante y no tengan que comerse una arepa o un huevo. Si es que eso lo deja tan marcado a uno que eso no se olvida. El desayuno de nosotros llegó a ser una aguapanela con galletas saltín. Eso era un desayuno para nosotros. Un almuerzo era de pronto una sopita con una sustancia de hueso y de pronto en ocasiones volver a poner ese mismo hueso para otra sustancia, en otra sopa. Tu mamá se iba a trabajar y se quedaban 7 niños solos en la casa. Solos y mi hermana cuidando 7 niños y tratando de darnos lo que pudiese dejar mi mamá. Entonces algunas veces había, algunas veces no había. Su hermana mayor, Ana María, era quien los cuidaba. Tenía por esa época 9 años. Estaban además Jorge Hernán, de 8, Juan Carlos, quien tenía 7 en ese entonces, Luis Fernando 6, Sor Viviana 5, Mariluz 3 y Nuri, la menor. Ella tenía apenas 1 año. Mi hermana menor murió porque siempre hay alguien más fuerte que otro y siempre hay alguien más débil que el otro. No aguanto quizás por la edad, no aguanto ese trajín de aguantar hambre. Mi hermanita estaba ya decaída, débil, sin alientos. Cuando la lograron llevar al hospital, los médicos le dijeron que la niña estaba muy grave y no aguantó. Carlos tuvo una infancia difícil. 8 hermanos, en su mayoría de distintos padres, vivían en una casa donde ni siquiera había baño. Creció en la pobreza absoluta. ¿Tú crees, Juan, que, claro, tú dices que habías sabido navegar y sobrellevar el tema de tu infancia y las dificultades, pero ¿será que de pronto por allá en el fondo eso a uno también lo lleva a pensar en algún momento pues que la vida de uno no vale la pena? O sea, es que los recuerdos de la infancia y los momentos duros pues como que también lo ponen a uno a patinar, por decirlo así. Hace un tiempo leí un libro titulado La ciencia de contar historias. Y debo confesar que la explicación que da ese libro sobre por qué los seres humanos lo convertimos todo en historia se ha quedado conmigo hasta el día de hoy por 2 razones: por inusual y por oscura, por apocalíptica. Les voy a leer un fragmento. La primerísima frase con la que el autor empieza el libro es la siguiente, abro comillas:
todos sabemos bien cómo va a terminar esto. Usted, al igual que todos los seres a quienes usted ama, van a morir. Algún día, pero no solo eso, tarde o temprano, todo se va a acabar. El universo cesará de expandirse, las estrellas dejarán de brillar y lo único que quedará será un vacío frío y sin sentido. Los afanes y angustias de la existencia humana perderán razón de ser por toda la eternidad. Cierro comillas. No sé, suena apocalíptico, pero piénsenlo por un momento. Es cierto, tarde o temprano todo se va a acabar. Dice el autor que de todas las especies sobre la Tierra, los humanos, los seres humanos, somos probablemente la única que tiene conciencia de ese hecho. Y sin embargo, nos levantamos todas las mañanas y navegamos nuestros días, minuto tras minuto, hora tras hora, como si eso no fuera cierto. ¿Por qué? El escritor argumenta que es precisamente allí donde radica el poder, la importancia de las historias. Dice él que las historias nos ayudan a darle sentido al sinsentido de la existencia humana. Llenarnos de metas, de sueños, fraccionar ese vacío inmenso de la existencia en pequeñas partes con un principio, un medio y un fin, hace que la vida adquiera un norte, un propósito. Quedarnos sin historia es asomarnos al vacío. Tal vez eso es lo que le pasó a Juan Carlos Espinosa hace ya casi 20 años. Tenía 23, casi 24, antes de casarse, antes del nacimiento de sus 2 hijas. Juan, te quiero hacer una pregunta. Si la quieres responder, respóndela, si no, no. Pero, ¿en qué momento de tu vida sentiste como que no había salida? Que la vida no valía la pena, que tú no importabas y que te llevó a hacer algo que atentaba contra tu propia vida. La verdad, primero, cobarde. Y la segunda, siempre quise tener un papá en su momento. Luego de eso, perdí un trabajo en el cual yo estaba próximo a ser ascendido. Me había dejado con mi novia. Con mi familia, pues como que lo que yo dijera, pues como que resbalaba. Entonces se juntan todas esas cositas y yo no sé, como que la mente, cuando uno la deja maquinar, lo lleva a cometer muchos, pero muchos errores. No, yo la verdad no me explico cómo llegué a pasar a ese extremo, porque es que yo salí adelante siempre jugando, trabajando. Es que yo me creía fuerte, mentalmente muy fuerte, pero yo no sé, como que se le juntan todas las cosas a uno y yo decía, bueno, yo aquí estoy sobrando. Yo ya no, pues aquí si yo no estoy, pues no, al fin y al cabo no le hago falta a nadie. Juan, ¿y en dónde estaban en ese momento esos sueños de los que venimos hablando? De pronto convertirte en locutor algún día, de pronto convertirte en actor. Todo eso se perdió porque es que yo veía en su momento un tipo sin estudio. ¿A quién acudía yo? Y yo decía, no, pues, ¿quién me va a ayudar? Vea, el mundo está para que uno se lo coma, no para que el mundo se lo coma a uno. Cuando uno se come el mundo, todo brilla, todo es perfecto. Pero cuando el mundo se lo come a uno, es muy complicado lograr lo que uno quiere ser. Juanca, y no sé qué tanto puedas o quieras compartir conmigo y con nosotros ese momento más oscuro en que finalmente pues como que atentaste contra tu vida.
No me acuerdo en qué fechas fue, pero sí me acuerdo que fue un sábado. Yo me acuerdo que fui donde un amigo llamado Luis y le dije, ¿sabes qué? A veces como que la vida no tiene sentido. Y él me dijo, oiga, nada, ¿qué le pasó pues? Y yo, no, nada, estoy aburrido, hermano, no quiero nada, me quiero es como morir. Yo hice hasta una carta y yo se la entregué a él, a ese amigo. Y le dije, hey, vea, si quiere leer, ahí le dejo esta carta para que la lea. Yo me voy para mi casa. Yo ya había comprado un baigón y yo miraba ese baigón y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? En todo caso, la mente me maquinó en contra y lo hice. Sé que yo destapé eso, lo probé primero, asquerosísimo, pero ya lo había probado, ya no había nada que hacer. Ya me bogué la mitad. Yo sí empiezo a sentir mis labios pálidos. Me acosté de una vez y empecé a dejar que su veneno hiciera efecto. Y ya empiezo como a sentirme extraño, como si no estuviese ahí. Empieza como a nublárseme la mente. Yo siento que Luis Molina me tocaba la puerta. Carlos. Yo ya no tenía la capacidad de levantarme. Y Luis Molina rompe el vidrio y trata de abrirla. No lo logra, pero llama a la dueña de la casa. Ayúdeme a abrir esta puerta, ¿usted tiene copia de esto? Hasta ahí escuché. Juan Carlos despertó en el hospital. Los médicos lograron evacuar a tiempo el veneno. Yo con una vergüenza impresionante, no quería mirar a nadie, yo tenía mucha vergüenza. Pues le pedí perdón a Dios por lo sucedido y volví a vivir, por decirlo así. Dios me dio una segunda oportunidad y mire, ahora estoy felizmente casado y tengo 2 hijas maravillosas y son mi razón de ser, mi razón de vivir. De la colección de eventos que componen la vida de Juan Carlos, a ratos resulta difícil escoger aquel que marca el instante en que su vida comenzó a adquirir nuevamente sentido, en el que él empezó a tejerse nuevamente una historia. En últimas, todo está relacionado con todo. Está sin duda el día en que logró conquistar a quien hoy día es su esposa, o el nacimiento de sus hijas, o el día en que gracias al taxi pudo empezar a construir una base más sólida. Así que voy a escoger uno de forma, digamos que arbitraria, un día a partir del cual resulta posible ponerle un orden a esa vida en la que infinidad de fuerzas silenciosas, la imaginación, el deseo, los miedos, el dolor, se conjugan para llevarnos hasta el Juan Carlos Espinosa de hoy. Se trata de una mañana de sábado en la que Juan Carlos se arriesgó por primera vez a abrirse, a compartir su historia. Ocurrió durante un taller de profesionalización para taxistas ofrecido por la Alcaldía de Medellín y FENALCO. Se trataba de un programa en seguridad y movilidad. Incluía formación en turismo, inglés, comunicación asertiva. Y fue precisamente en la primera sesión de la clase de comunicación donde algo inesperado ocurrió. Yo siempre me sentaba en la parte de atrás. Todo el mundo era como callado, como, ay, ¿esto qué es? Era muy temprano. La clase comenzaba a las 7 de la mañana y Juan Carlos estaba trasnochado. Había trabajado hasta tarde la noche anterior. El resto de sus compañeros de clase estaba igual. Así que la profesora les propuso realizar una actividad de integración. Quería que se soltaran un poco. Ella dijo, noto que están muy callados, muy tímidos y vamos a empezar a romper el hielo, porque es que necesitamos que hablemos, yo necesito que ustedes estén activos y entonces ella dijo, bueno, yo quiero que alguien de ustedes
nos cuente su vida, nos cuente cómo vivió cuando eran niños, cómo ha sido su vida. Y bueno, ¿quién quiere empezar? Yo miraba para todos los lados, nadie decía nada. Y yo, bueno, entonces yo alcé la mano. Quizás no hubiera contado todo con pelos y señales como lo conté ese día, pero me salió. Voy a adelantarme un poco a los hechos, porque quiero ponerles un segmento de uno de los episodios de la radionovela que Juan Carlos publicó años más tarde, con base en su propia historia. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Carlos Espinosa, creador de la radionovela Historias de Taxis. Desde que tengo uso de razón, recuerdo que vivíamos en una casa de madera. Éramos una familia demasiado humilde. En esa casa no teníamos agua potable. Recuerdo que nuestras necesidades las hacíamos en la parte trasera de nuestra casa y nos tocaba tapar esas necesidades con tierra. Algo similar a como cuando un gatito hace su necesidad. Cierto día estaba yo desayunando, cuando de repente escuché este grito. Yo pensé que Tarzán había llegado a mi casa, pero era el grito de mi hermano que se había caído del árbol. Y para colmo de males, cayó en un alambrado de púas. Tuvo heridas por todas partes en su cuerpo. Parecía un colador. Un vecino... Cuenta él que este momento de abrirse, de compartir memorias tan dolorosas, de sentirse escuchado o valorado, fue una experiencia liberadora, lo que le permitió casi 7 años después compartirla con el mundo a través de YouTube. En esta humilde casa murió una hermana de nosotros por causa de desnutrición. Mi madre... Yo era el último de la parte de atrás. Creo que conté con el alma tanto eso que ese salón solo se dedicaba a mirarme a mí. Los que estaban adelante volteaban el cuerpo, fijaban su mirada hacia mí. Solo era la voz mía. Tanto así que algunos vecinos pidieron en adopción a sus hijos. Pero mi madre no fue capaz de darnos en adopción. Ella dijo, como fuera, nos iba a sacar adelante. Es aquí donde valoro yo mucho a mi madre. Yo solamente miraba a la profesora. Le salían sus lágrimas, ella se limpiaba, algunos compañeros también. Yo le decía esto, como con ese sentimiento, como con esa pasión de querer desahogarme, de contar algo que nunca había dicho a nadie. Y para rematar, no tenía con qué enterrar a su hija, pues en esa época no tenía cómo pagar una funeraria, y con sus propias manos tuvo que enterrar a su hija. O sea, tú nunca antes habías contado esta historia. No la había llegado a contar. Yo me destapé, pues como se dice, perdón, creo que se me fue la mano tanto que todos se lo tomaron también muy a pecho y
y se abrieron su corazón, por decirlo así. Juan Carlos inspiró con su historia a los demás estudiantes y uno tras otro empezaron a abrirse. Cada historia de cada compañero era un motivo para llorar. ¿Qué otra historia recuerdas? Poco parecidas a la mía. A un compañero, ese sí no lo volví a ver. Decía que simplemente tener un plato de comida al día lo marcó mucho. Y pues no fue capaz de hablar más porque se puso a llorar y inclusive eso hasta Doña Juan. ¿Aló? Creo no sé si se cortó la llamada de Medellín. No. Ahí seguimos. Lo que pasa es que al entrevistado pues tocar el tema lo pone como nostálgico y se le vienen las lágrimas, entonces No, claro es entendible. Sí. Sí, o sea, No, son claro que sí. temas que tocan fibras. Cuentan quienes estuvieron presentes ese día que al final de la clase, y aunque apenas si se conocían, los participantes se abrazaron. Amistades que perduran incluso hoy nacieron ese día. Y en Juan Carlos nació el primer asomo de su talento y su vocación, contar historias. Yo tengo que contar esto, si nadie lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer, y si yo pues creo que tengo el talento para hacerlo, y con lo que te ha pasado en el pasado, con lo que estás viviendo en el presente y con lo que vivís en el día a día, vos podés hacer algo. Y empezó como el chip, empecé como yo, estas historias de cada uno, qué bueno, empecé como a guardarlas, a tenerlas ahí en mente. ¿Por qué no lo voy a hacer? Vamos a hacer una pausa y al regresar, Juan Carlos se lanza a perseguir sus sueños. Viaja por los rincones de nuestro país a través de las anécdotas, historias y protagonistas del cine colombiano. No te desanimes, mátate. Yo no era Rodrigo D. Yo era un X cualquiera que simplemente estaba en el casting que le estaban haciendo a un amigo, y poco a poco pasé de hacer o de interpretar el amigo de Rodrigo Alonso a ser cada vez más Rodrigo D. Vive la pasión del cine hecho en Colombia al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos. Hola, estamos de vuelta. Soy Juan Vaquero. Esto es Relatos Amarillos. Continuamos entonces con nuestro episodio de hoy, Permitido Soñar. Quiero pedirles el favor de que nos adelantemos en el tiempo. 7 años desde el día en que Juan Carlos participó en ese taller de la alcaldía. Vámonos hacia principios de la pandemia, octubre del 2020 para ser más precisos. Fue por esos días en que conocí a Juan Carlos. Aquí en Relatos Amarillos andábamos en busca de las primeras historias para el podcast y queríamos contar la suya. Juan acababa de lanzar su canal de radionovelas en YouTube. Ante la ausencia de trabajo en Medellín, un taxista decidió realizar radionovelas desde su carro, mientras espera que alguien requiera de sus servicios. Catalina Botero, usted conoció la historia. Cuéntenos más detalles. Mónica, pues mire, La historia de Juan Carlos Espinosa y sus radionovelas llamó la atención de los medios, pues por esa época los taxistas en todo Colombia pasaban por un momento bastante difícil. En ocasiones son 2
hora y media, 2 horas para poder coger un servicio. Entonces en estos espacios aprovecho. Juan Carlos cierra las ventanas del carro y se inspira en las historias que sus compañeros taxistas le cuentan para que él pueda recrearlas. Información que entregamos desde Medellín. Juan las llama radionovelas, aunque en estricto sentido no lo son. Tienen video y audio, pero lo hace porque fue así como todo empezó, publicando novelas en audio por WhatsApp. Por esa época, Juan Carlos llevaba casi 10 años detrás del volante. Estaba afiliado a un par de empresas de taxis en Medellín. En una de ellas había descontento por lo que algunos taxistas consideraban era tratamiento preferencial en favor de algunos conductores. La gente andaba con los nervios de punta, así que crearon un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto. Era un grupo más bien como de poner quejas y de que todos nos fuéramos enterando de los problemas que estaban manejando y crean este grupo para que nosotros nos enteremos y vayamos tomando cartas sobre el asunto. Siempre se escuchaba lo mismo, que la corrupción, que las preferencias, que lo uno, que lo otro, y todos los días lo mismo, que qué vamos a hacer, que vamos para la empresa, que vamos a hacer un sindicato, que vamos a hacer esto, que vamos a quejarlos, que vamos a hacer, y todos los días era lo mismo, y yo ya me estaba como cansando de escuchar siempre lo mismo, entonces yo dije, bueno, yo creo que esto es mejor sacarle una novela y yo la voy a sacar, ver y verá. Esto ocurrió un miércoles, eran las 11 de la mañana. Dice él que una vez tomó la decisión de hacerlo, se puso inmediatamente manos a la obra. Se dirigió rumbo a su lugar favorito, un sitio tranquilo y silencioso en el barrio del Poblado, donde con frecuencia se estacionaba a descansar, a soñar. Estacionó su carro y se puso a escuchar cuidadosamente los audios de quejas en el grupo de WhatsApp, materia prima de la cual saldrían personajes, trama, historia. Tomó nota y dejó volar su imaginación. Damas y caballeros, quien les habla, Juan Carlos Espinosa. A continuación, la radionovela Solo Taxista. Hace algún tiempo en la ciudad de Medellín existía la corrupción. El guión quedó listo en media hora. Todos se preguntaban, pero ¿qué está pasando en esta empresa? Grabar el audio fue un poco más difícil. Había que sonar natural. Tal cual lo estoy contando, se destapó la olla aquí, en Solo Taxistas. Un audio de 8 minutos se me convirtió casi que en 1 hora. Y resulta que ya iba a terminar y me equivocaba. Vuelva y empiece. Damas y caballeros, quien les habla, Juan Carlos Espinosa. Inclusive en ese primer audio me salió bulla de carro, bulla de moto. Se notaba ahí, pero como la voz mía ahí la ponía un poco potente. Donde la directora, o mejor dicho, la presidenta. Pero en el fondo, los retos prácticos eran lo de menos. ¿Qué pensabas antes de decidirte si lo mandabas o no? Lo escuchaba y yo decía, ¿será que lo lanzo? ¿Será que lo hago? En ese preciso instante, Juan Carlos estaba batallando en contra de sus propios fantasmas, sus miedos, en contra de evidencia acumulada a lo largo de toda una vida que le hacía sentir que él no tenía derecho. Una certeza que lo atrapaba como una camisa de fuerza invisible, pero real. ¿Temor a qué, Juan? Al que no dijeran nada, al que no les importara, al que puede que yo haya lanzado el audio y ya, nadie opinó, a la opinión. O sea, fue una sensación muy, muy maluca. Es como cuando usted tiene susto y como que lo hago, no lo hago. Entonces yo digo, ¿pero por qué? O sea, uno tiene que ser espontáneo, uno tiene que ser libre para hablar. Uno puede limitarse y antes de lanzar el audio yo les dije, señores,
Mi nombre es Juan Carlos Espinosa, soy el creador de la radionovela La Mafia, digámoslo así. Juan Carlos logró vencer sus temores y se lanzó. Me eché la bendición y vamos a ver qué tal. Si a mí ellos me dicen a través de esto que está bien, es porque sí se puede. El chat, que hasta ese instante hervía con mensajes de ida y vuelta, notificaciones, repentinamente se paralizó. Yo dije, si esta gente no está escribiendo, no está diciendo deja de hablar, es porque están escuchando el audio. Yo me quedé como cuando usted está esperando el que lo apruebe, como cuando usted dicen aprobado o esperando opiniones positivas. Esperé alrededor de, yo creo que 10 minutos. Cuando empieza el primero, hey, esto está muy bacano. Acto seguido, el chat volvió a la vida. Y empiezan a copiar, a mandar audios y a decir, oiga, usted dónde tenía eso escondido, dónde tenía ese talento. Algunos decían, es que, no, mira, dentro de poco no lo vamos a ver manejando taxi. Cuando empezaron a decir eso, yo creo que se me aguaron los ojos. Definitivamente me alegraron el día. En resumen, éxito total. De hecho, gustó tanto que sus compañeros taxistas inmediatamente empezaron a pedir más. Eso fue una bomba porque eso empezaron a regarlo por todos los portales, aparte del WhatsApp interno que teníamos nosotros. Y esta gente me decía, Juan Carlos, ¿qué es esto? Esto está muy bueno, Juan Carlos, siga. Y yo seguía, todos los días sacaba una historia dependiendo de cómo iban los detalles. Inclusive los compañeros iban allá y presentaban las quejas. En la radionovela hablaba de que fueron a las oficinas y que prestaron quejas, pero le metía humor a las cosas. Entonces esto les gustaba. Una semana antes de que entráramos en cuarentena, el trabajo ya se había puesto pesado y empezamos a tocarnos la cabeza porque no había trabajo. Cada vez era menos la gente que salía a la calle. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, no! Los taxistas nos llaman y nos llaman. Que les colaboremos con la seguridad social, que le colaboremos con la administración. ¿Qué vamos a hacer? Te cuenta todo tal y como es, pero le mete humor y nos hace reír. Capítulo tras capítulo, Juan Carlos fue, como dicen, cogiéndose confianza, arriesgándose a dejar entrever su estilo personal. Hasta cantante fui, porque en esa cuando estaba hablando del gerente, entonces yo decía, se me vino a la mente una canción. Entonces mientras yo narraba decía, mientras el gerente se duchaba, escuchaba esta canción. Yo seré el viento que va, caminaré en la oscuridad, tú y yo. Ya cuando terminaba la música yo decía, vaya, ¿quién sabe a quién le estaba dedicando esa canción el gerente de la empresa? Y me reía. Como yo cada que se acababa el capítulo decía, no se pierdan el próximo capítulo de La Mafia. Entonces dejaba ahí con la incógnita de que había otro capítulo y que había más para escuchar. Eso me volvió casi que una obligación. Cuando no lo hacía, ¿qué pasa con el de la radionovela? ¿Dónde está radionovela? En total, Juan Carlos grabó casi 20 episodios de esta primera radionovela. Lo hacía de manera artesanal
El taxi era su estudio, grababa y editaba directamente en su celular. Al principio usaba solamente uno, luego descubrió que usando dos podía hacerlo mejor. La técnica, sencilla pero ingeniosa. Grababa en uno, en el otro le ponía efectos de sonido y música. Siempre tratando de mejorar. A mí nadie me dijo haga esto así, hágalo así. No, todo esto fue iniciativa propia. A medida que iba pasando todo, aquí puedo hacer esto, aquí puedo mezclar esto, aquí puedo agregarle esto, así, paso a paso. Entonces se vuelve uno un soñador con todo esto y por eso les decía que ponía uno a volar la imaginación. Al cabo de un tiempo, Juan Carlos decidió ponerle punto final al proyecto. Desistió, pues la popularidad de la novela lo ponía en riesgo de entrar en conflicto con la empresa para la cual trabajaba. Y fue entonces cuando supo que todo lo vivido empezaba a apuntar en una misma dirección, a adquirir coherencia. Aunque aún le faltaba, y le falta mucho por aprender, sabía ya cómo crear un producto profesional. Tenía una audiencia cautiva, llevaba años aprendiendo a manejar su voz, pero por sobre todo había descubierto una nueva pasión y talento: contar historias. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con el final de esta historia. ¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTVC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtvcplay.co. Hola, soy Juan Vaquero. Estamos en Relatos Amarillos. Al reflexionar sobre la vida de Juan Carlos Espinosa, me resulta imposible no acordarme de ese famoso discurso pronunciado por Steve Jobs, el fundador de Apple, en una ceremonia de graduación de una universidad norteamericana. En aquella ocasión, Jobs argumentó que todo lo que él había hecho en la vida, incluso las cosas que parecían más irrelevantes, habían sido esenciales para el surgimiento de su empresa. De no ser por su fascinación por el diseño oriental, por ejemplo, los computadores Apple nunca hubieran existido. Juan Carlos, luego de tantos sinsabores, sueños, frustraciones, tomó un buen día la decisión de dejar a un lado las radionovelas de WhatsApp para lanzarse a un proyecto mucho más ambicioso, uno que de alguna manera recoge las experiencias de toda una vida. Voy a hacer algo más bonito, algo que sea de nosotros y para nosotros. Voy a contar historias de taxis, historias de vida. Yo quiero que sean historias reales, historias que ustedes mismos me cuenten y que yo las pueda plasmar a través de YouTube. Entonces de ahí yo dije, bueno, voy a sacar una radionovela para nosotros, una radionovela para taxistas. Juan Carlos publicó el primer episodio en agosto del 2020. Decidió empezar por contar su propia historia. Todo se fue dando, como que el camino me fue poniendo a mí, vos podés hacer algo, vos podés contar, vos podés, con lo que te ha pasado en el pasado, con lo que estás viviendo en el presente y con lo que vivís en el día a día, vos podés hacer algo y no, yo tengo que contar esto, si nadie lo está haciendo, pues yo lo voy a hacer. Una persona, pues de pronto dirá, ¿qué le voy a decir a él? Y si se pone a buscar en el transcurso de su vida, tiene mucho para contar. Yo sé que estas historias que yo cuento sirven porque estas personas se van a desahogar. Y son cosas que uno tiene reprimidas. Entonces, a la hora de que alguien lo quiera escuchar a uno y quiera contarlas, de alguna manera uno les va a ayudar.
no solamente voy a contar las historias de mis compañeros, sino que también voy a contar las cosas que pasen dentro del taxi y también meterme en los zapatos de aquella que es prostituta o aquel que está en la drogadicción o aquel que es indigente o aquel que es drogadicto. ¿Tú sientes, Juan, que esa experiencia que viviste ese sábado, hace ya 6 años, cuando contaste tu historia por primera vez, te dio ese impulso que de alguna manera que necesitabas para llegar a donde estás hoy? Sí, porque yo me desahogué y al desahogarme, al liberarme de esa manera y sentirme escuchado por todos y sentir que a todos les afectaba lo que yo decía, pues claro, eso yo creo que me sentí importante, me sentí que valía. Hay gente que tiene suerte y de pronto se le abren las oportunidades. Por ahí conocí la historia de un señor en Estados Unidos también, indigente de calle, una voz maravillosa. La voz era una voz de locutor, pero una belleza, una voz melodiosa, indigente de calle, y de la noche a la mañana ya él es locutor, porque digo, no, tu voz es magnífica, qué maravilla. Qué bueno cuando le dan las oportunidades a personas que vienen de abajo, que entre comillas no son nada para la sociedad, ¿cierto? Vamos a ver si esta inspiración que tengo con este proyecto, la motivación de ser un ejemplo para mis hijas y para mi familia y por qué no de pronto para mis compañeros taxistas, pues es una motivación para seguir adelante con este proyecto. Y al tiempo que persigue sus sueños, Juan Carlos ha encontrado la manera de convertirse para sus hijas en el papá que él mismo nunca tuvo. Eso trato yo de enseñarle a mis hijos, que no importa cuántas veces se equivoquen, y si se equivoca y si se vuelve a equivocar no importa, siga para adelante, que se equivocan los que saben, no se va a equivocar uno que no sabe. ¿Cómo es tu relación con las dos? No, con las dos muy bien, pero la chiquita sí pega más por donde mí. Esa niña yo soy la adoración de ella y me hace cartas, me dice que me ama. Ella es tu compinche para hacer las radionovelas. Ella es mi compinche, y ella es, pa, lo felicito, pa, esto, pa. Ella, cuando yo iba a grabar la radionovela, me acuerdo que ese día me demoré mucho, eran las 10:30 de la noche y yo, y me decía, porque yo le había dicho, mami, la necesito hoy para que grabe conmigo. Y me dijo, listo, pa. Yo cuando llego, esa niña despierta y me dijo, papi, no vamos a grabar. Y yo, ay, amor, está muy tarde, no es que mire la hora que es y para trasnocharla. No, papi, hágale que yo espero. Y yo, ¿en serio, mi amor? Ay, yo me la quería comer a picos. Entonces digo, bueno, mami, vamos para el estudio de grabación. El estudio de grabación mío es el taxi. Nos fuimos para allá y ella con toda la paciencia del mundo, yo le decía, mami, diga esto, y ella lo hacía, y yo le decía, mami, hágalo más durito, hágalo más natural. Y qué disposición. No, mi niña con esos ojos bien abiertos, y me preguntaba, pa, ¿cómo lo hice? Y yo, mi amor, lo hiciste mejor que yo. Lo hiciste mejor que yo. Estoy sorprendido. Juan, ¿y si no se llega a dar, digamos, como siendo realistas, cosas que se dan, otras que no se dan, taxi, lo que sea, si no se te llegara a dar, ¿cómo mirarías tú dentro de 20 años esto que estás viviendo ahora? Siempre lo vería con buenos ojos. Lo intenté y eso es lo que más importa. Lo duro es cuando usted se frustra y no lo intenta.
usted quiere hacer algo y no lo intentó. Entonces, ¿cómo iba a saber usted si lo que usted quería proyectar en la vida hubiese funcionado o no? Pero hay que intentarlo. Esto es gratis, entonces ¿por qué no soñar? Hay que soñar. Juan Carlos entró a formar parte del equipo de investigadores de Relatos Amarillos el año pasado. Así que para finalizar, quiero invitarlos a que escuchen las radionovelas de Juan Carlos en YouTube. Lo pueden encontrar como Juan Carlos Espinosa. Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por mí, Juan Vaquero, pero que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, Sara Mutis y Juan Carlos Espinosa, la asesoría editorial de Claudia García, la producción de Juliana García y Diego Ramos, la postproducción de Germán Ricaurte, Sebastián Belandia y Daniel Medina de Me Suena Producciones, la coordinación general de Daniel Felipe Lizarazo y el apoyo incondicional de nuestra productora general, Luisa Fernanda Mayorga, y nuestra productora ejecutiva, Pilar Cubillos, así como de todo el equipo de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Agradecimientos especiales a nuestro nuevo practicante, Alejandro Rey, y a las empresas de transporte Taxis Verdes y Taxis Libres por su apoyo y colaboración. Estamos buscando, a propósito, más relatos para la siguiente temporada. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenosla. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador de podcast favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compártanlo. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.